¡Cállate! El grito de Bokeiko cortó el aire como una cuchilla. Se levantó con el rostro manchado de lágrimas y odio, apuntando a Likou con el dedo. Ni siquiera mereces existir, Likou. Likou retrocedió en estado de shock. Meouskarada se interpuso frente a la entrenadora, gruñendo suavemente. ¿Crees que no lo sé? Continuó Bokeiko sollozando de rabia. Vi los registros de tu entrenamiento terastal. Perdiste contra Katy, perdiste contra Rika y perdiste contra Grusa. Fracasaste en todas las batallas decisivas, y aún así te superaron. Dicen que tienes potencial, que tienes un vínculo especial. La herida abierta. Bokeiko dio un paso agresivo, ignorando la presencia de Gita y Penny. Entrené el doble que tú. No tenía ningún fallo técnico pero no pasé la prueba. ¿Por qué tú tienes un orbe Tera y yo no? ¿Por qué eres la protegida de la élite mientras yo tuve que recurrir a los exploradores para intentar ser fuerte? Likou se quedó paralizada. Las palabras de Bokeiko despertaron sus más profundas inseguridades sobre su trayectoria en la academia. No te mereces este orbe Tera, no te mereces nada. El encuentro en el pasillo. Likou se mantuvo apartada, apoyada en un panel de cristal con vistas al patio interior, con Meouskarada sentada a su lado en un silencio que la apoyaba. Aún podía oír los gritos de Bokeiko en su mente: deberías morir. Tienes razón. La voz fría y cortante llegó tras ella. Likou se quedó paralizada. Reconocería ese tono gélido en cualquier lugar. Era Grusa, el líder de gimnasio de Sierra Napada. Estaba apoyado en la pared, con la bufanda cubriendo parte de su rostro y una mirada que parecía atravesar el alma de Likou. La dura verdad de Grusa. Likou sintió un escalofrío. Recordó el episodio 66, la batalla bajo la nieve donde fue derrotada y él fue implacable en su juicio. Grusa, susurró Likou, incapaz de mirarlo a los ojos. Solo te aprobé en esa prueba porque ayudaste a salvar la Academia de Exploradores, dijo Grusa, acercándose lentamente. Fue una decisión política, no basada en méritos de batalla. Es la única razón por la que aún llevas ese orbe Tera. Likou sintió una opresión en el pecho. Meouskarada gruñó suavemente, pero Grusa ni siquiera parpadeó. Aún no me has mostrado lo que quería ver: tu ira, tu instinto, tu fuego, continuó sin piedad. Sigues siendo la misma chica tímida que se esconde detrás de los demás, esperando que el mundo sea amable. ¿Recuerdas lo que te dije en la montaña? Perder la pelea y la prueba así fue una broma de mal gusto. Ver lo que pasó hoy con esa Suaana y verte allí, de pie y llorando sin hacer nada, solo demuestra que tenía razón. Likou estaba en shock. Las palabras de Bokeiko eran un ataque de odio, pero las de Grusa eran un ataque de lógica, y eso dolía mucho más. La veía como una impostora. Si no cambias, concluyó Grusa, dándole la espalda, la próxima tragedia no será con los Pokémon de un enemigo. Será con los tuyos. Likou se desplomó con las manos temblorosas, mientras el peso de ser una entrenadora afortunada destrozaba su confianza. Capítulo 6. El peso del silencio. El sonido de los pasos de Grusa sobre el pulido suelo del hospital sonaba como Maortilaasous. Caminó lentamente hacia Likou, pero no se detuvo. No la miró con consuelo, ni con la furia que Roy había mostrado antes. Lo que tenía era algo mucho más devastador: indiferencia. Al pasar junto a ella, el aire a su alrededor pareció bajar varios grados. El olor a nieve y hielo que siempre acompañaba al líder de gimnasio envolvió a Likou por un instante. El veredicto final. Grusa se detuvo solo una milésima de segundo, suficiente para que sus palabras solo las oyeran ella y Meouskarada. Sigues débil. No esperó una respuesta. No le dio oportunidad de explicarse ni de prometer mejoras. Grusa simplemente continuó caminando, el sonido de sus pasos se desvaneció al doblar la esquina, dejando tras de sí un vacío gélido. El colapso silencioso. Likou sintió que sus piernas perdían fuerza. No se cayó pero se apoyó pesadamente contra el cristal, dejando marcas de sudor y temblores en la superficie transparente. Meouskarada se acercó apoyando suavemente la cabeza en el brazo de su entrenador, emitiendo un leve sonido de preocupación, pero Likou no pudo reaccionar. Las palabras de Bokeiko y Grusa se mezclaron en su mente como un huracán. Deberías morir. Una broma de mal gusto. No mereces este orbe Tera. Débil. Se miró en el cristal. Vio a la chica que dejó la Academia Índigo con tantos sueños, la chica en la que el Capitán Pikachu y Fred confiaron para proteger a Terápagos. Pero ahora, solo veía a alguien que solo ganaba por suerte o con la ayuda de otros. Capítulo 7. La sombra de la duda. El pasillo que conducía a la salida principal de la academia nunca le había parecido tan largo. Likou caminaba con pasos mecánicos, los brazos pegados al cuerpo y la cabeza tan baja que su cabello le cubría los ojos por completo. Meouskarada la seguía de cerca, con las orejas gachas y la mirada fija en el suelo,
reflejando el dolor de su entrenadora. Cerca de la gran puerta de roble el grupo estaba reunido. Roy, todavía incómodo con el lucario variocolor a su lado, y Da'at, que no apartaba la vista de su tableta, pero con una expresión de clara preocupación. Urutu permanecía apoyado en un pilar, como un buitre esperando el momento oportuno para atacar. El vacío de Likou. Likou. Roy dio un paso al frente en cuanto la vio. Te estábamos esperando, llamó Friedy. Se detuvo a media frase. Likou no aminoró el paso. No levantó la vista. Simplemente siguió caminando pasando junto a Roy como si fuera un extraño. Da'at levantó la vista de su tableta sorprendida. Likou, oye, tenemos que hablar de lo que dijo Gita y del plan de los exploradores. Nada. Likou pasó junto a Da'at con la misma indiferencia. El vacío que emanaba de ella era tan denso que incluso el goldengo de Da'at, normalmente vivaz, permaneció inmóvil dentro de la Pokéball. El ataque inesperado. Likou se detuvo bruscamente. No se giró para mirar a Roy. Respiraba con dificultad y sus hombros se tensaron bajo el agarre de su amiga. El aire a su alrededor parecía transportar una electricidad estática que emanaba de Meouskarada, cuyo pelaje se erizó. Likou. Roy le soltó el brazo ligeramente confundido por el silencio absoluto. Sin mirar atrás, la voz de Likou salió fría, casi irreconocible, como si las palabras fueran dictadas por un instinto protector herido, hoja mágica. Antes de que Roy pudiera procesar la orden, Meouskarada giró a una velocidad asombrosa. Hojas brillantes y afiladas emergieron de la nada, reluciendo en tonos neón verde y rosa. Golpearon a Roy de lleno en el pecho, lanzándolo hacia atrás con la fuerza del impacto. El impacto grupal. Roy, gritó Da'at, corriendo al lado de su amigo mientras él caía al suelo, aturdido y con pequeños cortes superficiales en su ropa. Capítulo 9. Puertas cerradas. El sol ya se había puesto por completo, y las luces automáticas del patio de la Academia Naranja proyectaban largas sombras. Likou caminó hacia los dormitorios temporales donde se alojaban los Taklars de voltios ascendentes. Desde que Fried partió con su Mega Charizard y en una misión en solitario, Roy había tomado el mando, pero su autoridad parecía desmoronarse bajo el peso de ese día. El encuentro en el pasillo. Orla, Maali y Merdaak charlaban cerca de la entrada, esperando noticias. Al ver acercarse la silueta de Likou, sonrieron, pero la sonrisa se desvaneció al instante al notar el estado de la chica. Likou, por fin has vuelto, dijo Merdaak, sosteniendo un plato de comida que había preparado especialmente. Te ves agotada, hice un. Likou pasó junto a él. El aroma de la comida no la hizo detenerse. La voz de Merdaak parecía no llegar a sus oídos. Oye, Likou, ¿estás bien, cariño? Orla intentó tocarle el hombro, pero Meouskarada emitió un gruñido de advertencia que hizo que la ingeniera retrocediera sorprendida. Sin decir una sola palabra, Likou entró en su habitación y cerró la puerta. El sonido de la cerradura al girar resonó por el silencioso pasillo como un disparo. La amarga verdad. Maali, siempre atenta a la salud de todos, miró la puerta cerrada con el ceño fruncido y luego a Roy y Da'at, que estaban justo detrás de ella, visiblemente conmocionados. ¿Qué pasó ahí fuera?, preguntó Maali con la voz cargada de preocupación médica. Está en shock. Roy, que aún sentía el ardor en el pecho donde la hoja mágica lo había golpeado, bajó la cabeza. Como líder, sentía que no había logrado proteger el espíritu de su equipo. Fue horrible, Maali, comenzó Roy con voz temblorosa. Likou confrontó a Bokeiko, un estudiante que estaba usando las esferas fuertes de los exploradores. La batalla fue intensa, y eso no fue todo, añadió Da'at, ajustándose las gafas con dedos temblorosos. Bokeiko dijo cosas terribles y Grusa dijo que Likou solo pasó la prueba por caridad. La llamó débil y una broma. Maali miró la puerta cerrada de Likou con profunda tristeza. Sabía que las heridas físicas se podían curar con pociones, pero lo que Likou había sufrido ese día era una herida en el alma, algo que ni siquiera el mejor centro Pokémon. Capítulo 10. El grito del vacío. El pasillo del dormitorio se sumió en un crepúsculo fúnebre. Roy, Orla, Maali, Merdaak y Da'at estaban a pocos metros de la puerta de Likou, indecisos entre llamar o cederle el espacio que pedía. Incluso Urutu, que había mantenido la distancia con su Seiba la definitiva, se acercó percibiendo una perturbación en el aire que iba más allá de la simple tristeza. De repente el silencio se rompió. La agonía de Likou. Desde detrás de la puerta cerrada se oyó un grito. No era de ira ni de miedo. Era el grito de un alma en agonía, un sonido agudo y prolongado que parecía cargar con todo el peso de la difunta Suaana, los insultos de Bokeiko y el frío desprecio de Grusa. Era el sonido de alguien que había irrumpido en la habitación. Roy sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Likou, gritó corriendo hacia la puerta y golpeando con fuerza.
Likou, abre la puerta. Por favor, habla con nosotros. Maali y Orla se acercaron corriendo, pálidas. Merdaak agarraba su plato de comida con tanta fuerza que tenía los dedos blancos. Incluso Urutu se detuvo, los ojos de Ulf brillaban intensamente en la oscuridad, reaccionando a la energía emocional negativa que emanaba de la habitación. Se está desplomando, susurró Maali, con la voz cargada de miedo profesional. Es un trauma profundo. Silencio absoluto. Entonces, tan repentinamente como empezó, el grito cesó. El silencio que siguió fue 1000 veces peor que el grito. Roy pegó la oreja a la puerta de madera, intentando oír algún sollozo, algún movimiento de meuscarada o el tintineo del colgante de terápagos. No se oía nada, ni el sonido de una respiración, ni el ruido de muebles moviéndose. Era como si la habitación se hubiera convertido en un vacío, engullendo la existencia de Likou. Likou, la voz de Roy salió en un susurro tembloroso. Por favor, responde. Daat, que solía tener una respuesta para todo, se abrazó a sí misma, temblando. El grupo permaneció allí, paralizado ante la puerta cerrada, temiendo lo que encontrarían si lograban entrar. El aura de desolación era tan fuerte que incluso el aire del pasillo parecía haberse vuelto más denso, dificultando la respiración de todos los presentes. Capítulo 10. El grito del vacío. El pasillo del dormitorio estaba envuelto en una penumbra fúnebre. Roy, Orla, Maali, Merdaak y Daat estaban a pocos metros de la puerta de Likou, indecisos entre llamar o cederle el espacio que solicitaba. Incluso Urutu, que había mantenido la distancia con su Seibala, Ult, se acercó percibiendo una perturbación en el aire que iba más allá de la simple tristeza. De repente el silencio se rompió. La agonía de Likou. De detrás de la puerta cerrada se oyó un grito. No era un grito de ira ni de miedo. Era el grito de un alma en agonía, un sonido agudo y prolongado que parecía cargar con todo el peso de la difunta Suaana, los insultos de Bokeiko y el frío desprecio de Grusa. Era el sonido de alguien que había irrumpido en la casa. Roy sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Likou, gritó corriendo hacia la puerta y golpeando con fuerza. Likou, abre la puerta. Por favor, háblanos. Maali y Orla se acercaron corriendo, pálidas. Merdaak agarraba el plato de comida con tanta fuerza que tenía los dedos blancos. Incluso Urutu se detuvo, los ojos de Ulf brillaban intensamente en la oscuridad, reaccionando a la energía emocional negativa que emanaba de la habitación. Se está desplomando, susurró Maali, con la voz cargada de miedo profesional. Esto es un trauma profundo. El silencio absoluto. Entonces, tan repentinamente como empezó, el grito cesó. El silencio que siguió fue 1000 veces peor que el grito. Roy pegó la oreja a la puerta de madera, intentando oír algún sollozo, algún movimiento de meuscarada o el tintineo del colgante de terápagos. No había nada, ni el sonido de una respiración, ni el ruido de muebles moviéndose. Era como si la habitación se hubiera convertido en un vacío, tragándose la existencia de Likou. Likou, la voz de Roy salió en un susurro tembloroso. Por favor, responde. Daat, que solía tener una respuesta para todo, se abrazó a sí misma, temblando. El grupo permaneció allí, paralizado ante la puerta cerrada, temiendo lo que encontrarían si lograban entrar. El aura de desolación era tan intensa que incluso el aire del pasillo parecía haberse vuelto más denso, dificultando la respiración de todos los presentes. Capítulo 11. El pacto de las sombras. Dentro de la habitación, la oscuridad era casi total, rota solo por el débil e inestable resplandor del colgante de terápagos. El silencio que aterrorizaba a Roy y a los demás en el pasillo fue, de hecho, el momento en que Likou terminó de ordenar sus pensamientos fragmentados. Ya no lloraba. Sus ojos estaban fijos, fríos como el hielo de Grusa, pero con un destello de furia contenida. La llamada de los 4. Likou se sentó en el suelo formando un círculo con sus compañeros. Meuscarada estaba frente a ella, todavía tensa por el ataque a Roy. A su lado Aterene flotaba en silencio, percibiendo las violentas emociones de su entrenadora, pero en lugar de estremecerse, parecía sintonizar con la oscuridad. Armarouge permanecía inmóvil como una estatua acorazada, con el fuego en sus articulaciones brillando de un rojo intenso. Y en el centro, la pequeña Terápagos observaba a Likou con solemne curiosidad. Likou se pasó una mano por la cara, enjugándose los últimos rastros de lágrimas, y los miró profundamente. Meuscarada, Aterene, Armarouge, Terápagos. Su voz era un susurro agudo, sin su antiguo tono melódico. Todos dicen que soy débil, dicen que soy un chiste, dicen que mi vínculo contigo es un defecto porque no tengo fuego. El fuego en las manos de Armarouge crepitaba. Aterene ladeó la cabeza, sus garras psíquicas brillaban tenuemente. La promesa siniestra. Likou se inclinó hacia adelante,
el aura de Terápagos comenzaba a envolver no solo al Pokémon, sino también sus propias manos, con un tono azul índigo casi negro. Estoy cansada de perder. Estoy cansada de ver sufrir a otros por no ser lo suficientemente rápida o fuerte. Si el mundo quiere que muestre fuego y furia, lo haré. Pero a mi manera. Extendió la mano hacia el centro del círculo. ¿Prometes obedecerme?, preguntó con la mirada endurecida. No importa lo peligroso que sea. No importa si los otros Taclars de voltios ascendentes intentan detenernos. No importa la locura que cometa de ahora en adelante, ¿estás conmigo? Aterene fue la primera en tocar la mano de Liko con su garra psíquica. Meowscarada posó su pata sobre ambas, seguida por el pesado guantelete de Armarouge. Terápagos emitió un pequeño y vibrante sonido y brilló intensamente, sellando el pacto. Capítulo 12. Bajo la lluvia de cenizas. El sonido de la cerradura al abrirse fue como el gatillo de una pistola. Todos en el pasillo contuvieron la respiración. La puerta se abrió lentamente, revelando una silueta que apenas se parecía a la chica que conocían. Liko llevaba la capucha de su abrigo subida, ocultando casi todo su rostro en las sombras. Meowscarada, Aterene y Armarouge caminaban justo detrás de ella en formación de guardia, mientras que Terápagos, escondida en su mochila, emitía una fría ráfaga. El desdén silencioso. Roy, Daat, Urutu, Maali, Merdaak y Orla dieron un paso al frente, aliviados al verla salir, pero el alivio duró poco. Liko no se detuvo a explicar el grito. No miró los platos de comida de Merdaak ni la mirada preocupada de Maali. Simplemente echó a andar. Sus pasos resonaron por el pasillo hasta que llegaron a la salida de la academia. Afuera, una repentina tormenta azotó Paldea. Un trueno rugió a lo lejos, pero Liko no dudó. Caminó directamente hacia la lluvia torrencial, dejando que el agua le empapara la capucha. La fuga definitiva. Liko, espera, gritó Roy, corriendo tras ella bajo la lluvia. Para, no estás bien, tenemos que hablar. Fried no querría que. Roy alcanzó a Liko y le apretó la mano con fuerza, intentando impedir que continuara por ese camino sin rumbo. El agua corría por el rostro de Roy, mezclándose con su expresión de desesperación. Liko se detuvo. Por un segundo, Roy pensó que se rendiría, pero entonces giró ligeramente el rostro. Bajo la capucha, Roy solo vio un ojo brillando con una frialdad que lo hizo estremecer. Con un movimiento brutal y violento, Liko apartó el brazo, soltando la mano de Roy. El gesto fue tan brusco que Roy se tambaleó hacia atrás, sorprendido. No dijo suéltame, no gritó, ella simplemente lo descartó como si fuera un obstáculo insignificante. Capítulo 15. La renuncia. El viento aullaba en lo alto del acantilado que rodeaba la Academia Naranja. Abajo, las olas del mar de Paldea se estrellaban contra las rocas con una violencia que reflejaba la agitación interior de Liko. La lluvia seguía cayendo, lavando el barro de sus manos, pero no la frialdad de su alma. Liko se detuvo al borde del abismo. Su Pokémon permaneció a unos metros de distancia, presintiendo que este era un momento de transición que debía afrontar sola. El objeto del desprecio. Liko metió la mano en su bolsillo y sacó el orbe Tera. El objeto brillaba suavemente, reflejando la luz del rayo. Para muchos entrenadores, esa esfera era un símbolo de prestigio, fuerza y conexión con el fenómeno terastal. Para Liko, en ese momento pesaba como un ancla de plomo. Las voces regresaron, martilleando su mente. No mereces este orbe Tera. Bo Keiko. Solo te lo di por caridad, una broma de mal gusto. Brusa, la liberación. Liko miró la esfera de cristal en la palma de su mano. Recordó todas las veces que dudó, todas las veces que intentó seguir las reglas y terminó fallando a sus seres queridos. Si esa esfera representaba el reconocimiento de un sistema que la consideraba débil y permitía tragedias como la de su Ana, ya no quería formar parte de él. No necesito que me digas si soy digna o no, susurró al viento. Sin dudarlo, Liko extendió el brazo y lanzó el orbe Tera por el acantilado. El pequeño globo de cristal describió un arco en el aire antes de hundirse en la oscuridad. El sonido del objeto al estrellarse contra las rocas fue ahogado por el rugido del océano. El nuevo camino. Liko sintió un alivio repentino, pero sombrío. Ya no era una estudiante en prácticas ni una entrenadora de la liga. Ahora era simplemente Liko, portadora de Terápagos, siguiendo sus propias reglas. Se giró hacia su Pokémon. Meowscarada la observaba con ojos intensos. Armarouge golpeó su armadura con el puño en señal de respeto por la decisión de su amo. Ahora, dijo Liko con voz firme a través de la tormenta, encontremos nuestra propia fuerza. Una fuerza que nadie pueda cuestionar. Capítulo 16. El telar del cambio. La tormenta exterior había amainado hasta convertirse en una llovizna persistente,
pero el aire dentro de la pequeña cabaña abandonada a las afueras de la academia seguía denso. Los únicos sonidos eran la lluvia sobre el techo de hojalata y el movimiento rítmico de una aguja perforando tilas resistentes. Sentada en una caja de madera, bajo la luz parpadeante de una vela, Likou trabajaba en absoluto silencio. La construcción de la armadura. Likou no solo remendaba ropa, estaba creando un uniforme para la persona en la que se había convertido en la cima de aquel acantilado. Usó retazos de tilas oscuras, cuero reforzado y partes de su vieja capa, pero todo se transformaba. El suave azul de su vida anterior estaba siendo reemplazado por tonos grises y negros intensos. Sus Pokémon la observaban como guardianes silenciosos. Meowscarada afilaba sus garras en un rincón, con la mirada fija en la determinación de su entrenadora. Armarouge permanecía cerca de la puerta, el calor de su armadura mantenía el ambiente seco y era la única fuente de calor de la chica. Aterene flotaba cerca de la mesa, sus dedos psíquicos ayudaban ocasionalmente a sujetar la tela para que Likou pudiera dar puntadas más firmes y precisas. Terápagos descansaba en el regazo de Likou, observando el brillo de la aguja con sabiduría ancestral. El fin de la inocencia. Likou cortó un Hilo con los dientes, un gesto brusco que demostraba su prisa por dejar atrás el pasado. Cosió un compartimento interior oculto, diseñado específicamente para proteger el colgante de Terápagos, asegurándose de que siempre estuviera cerca de su corazón, pero fuera de la vista de todos. Ya no quería la apariencia de una estudiante. Quería algo que inspirase respeto, algo que le dijera al mundo que ya no era una presa. Capítulo 17. La justiciera bajo la lluvia. La noche siguiente cayó sobre Paldea con una espesa niebla, y la seguridad de la academia parecía un concepto lejano. Orla y Maali estaban lejos del campus principal, escondidas en una escuela abandonada a las afueras de la ciudad. Intentaban rastrear la señal del órbetera de Likou, sin saber que lo había destruido. La señal desapareció cerca del acantilado. Orla susurró Maali, sosteniendo una linterna temblorosa. Tengo un mal presentimiento. La emboscada. El silencio de la escuela fue roto por el rugido de los Moutars. Un grupo de motociclistas forajidos, conocidos por robar Pokémon a los entrenadores perdidos, rodeaba el edificio. Vaya, dos mujeres solas en un lugar como este, preguntó el líder de los motociclistas, bajando de su motocicleta, haciendo girar una Pokéball. Entreguen los suministros médicos y las herramientas, y quizás las dejemos ir. Orla apretó la llave inglesa y Maali se preparó para liberar a sus Pokémon, pero los superaban en número. Los bandidos avanzaron y entonces el sonido de los Moutars se detuvo. El silencio de la muerte. Uno a uno los gritos de los motociclistas afuera se fueron apagando. No hubo explosiones ni bátalas ruidosas. Solo se oía el sonido de algo cortando el aire y el golpe sordo de cuerpos cayendo al suelo. ¿Qué pasa?, preguntó Orla paralizada. El silencio que siguió fue absoluto. Segundos después una silueta saltó del tejado y aterrizó con ligereza felina en la barandilla del balcón, exactamente como una sombra proyectada por la tormenta. La revelación. Bajo la luz de un rayo, la figura se reveló. Vestía un traje azul oscuro con detalles verdes, una capa rasgada que parecía alas y una máscara negra con forma de estrella que ocultaba por completo su identidad. La figura sostenía una Pokéball en una postura de combate perfecta. ¿Estás bien?, preguntó la voz baja, firme y sin ninguna emoción superficial. Maali y Orla retrocedieron un paso, con los ojos muy abiertos. Tardaron unos segundos en notar los ojos azules tras la máscara y el colgante oculto bajo el atuendo. Likou, exclamó Maali con la voz entrecortada. ¿Eres tú? ¿Qué te pasó? ¿Qué les hiciste a esos hombres? Likou no respondió de inmediato. Simplemente guardó la Pokéball y miró fijamente la oscuridad donde los bandidos yacían derrotados por su Meowscarada y Aterene. El mundo ha cambiado desde anoche, dijo Likou, saltando de la barandilla al suelo, moviéndose con peligrosa confianza. Dije que no dejaría que nadie más saliera lastimado. Cumplí mi palabra. Orla y Maali intercambiaron una mirada de puro terror y admiración. Esta ya no era la chica que necesitaba protección. Esta era la persona con la que los criminales de Paldea temerían encontrarse en la oscuridad. Volumen 24. El sabor de la soledad. La escena contrastaba con la brillantez de Levincia. Cerca del océano, en una olvidada zona portuaria industrial, se encontraban las dependencias de los mecánicos, el lugar más abandonado de la región. El olor a aire marino se mezclaba con el de aceite de motor y metal oxidado. Allí, ocultos bajo los restos de un viejo barco, descansaban los Pokémon. Meowscarada, Aterene, Terápagos y Armarouge comían comida Pokémon que Likou había conseguido en sus incursiones. Comían en silencio, Vialantis, como soldados en un breve respiro de la guerra.
Liko comía fideos instantáneos, sentada en una caja de madera. Sin su máscara por un instante su rostro revelaba el profundo cansancio y la cicatriz emocional dejada por las esferas fuertes. Comía mecánicamente con la mirada fija en el oscuro horizonte del mar, desprovisto de su antiguo brillo, solo un frío vacío. Mientras tanto Orla buscaba herramientas y repuestos en aquel lugar abandonado. La valiente Aalab necesitaba reparaciones urgentes que no se podían comprar en tiendas oficiales sin levantar sospechas. Caminó con la linterna apagada para no llamar la atención, hasta que oyó el sonido de algo masticando y el tenue resplandor de una pequeña fogata improvisada. Al doblar la esquina de un almacén, a Orla se le paró el corazón. Encontró al justiciero sentado cerca del mar. La luz de la luna iluminaba directamente al grupo. Orla reconoció a los Pokémon al instante: la oscura elegancia de Meowscarada, el aura de Aterene y el brillo único de Terapagos. Eran los mismos Pokémon que los de Liko, pero la energía que emanaban era pesada y agresiva. Orla dejó caer la caja de herramientas silenciosamente de sus manos. El sonido fue amortiguado por la arena. Liko, susurró Orla con la voz entrecortada, y las lágrimas ya empezaban a arderle en los ojos al ver a la niña a la que consideraba su sobrina comiendo fideos instantáneos baratos en medio de la basura, como un fantasma. Liko no se movió, simplemente dejó de llevarse el tenedor a la boca, con los hombros tensos. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido de las olas rompiendo contra los pilares oxidados. Orla abrazó a Liko como si fuera un tesoro preciado. Con lágrimas en los ojos, Orla le besó la frente, un gesto de cariño maternal que buscaba bendecir la piel marcada por las heridas. Quería decirle que todo estaría bien, pero la realidad era más compleja. El alma de Liko seguía siendo la de una chica de luz. Incluso después de destruir naves y ver la sangre de sus enemigos, su alma permaneció pura. No hacía el mal por placer, sino por una necesidad distorsionada de proteger al mundo de lo que había sufrido. Sin embargo, la mente de Liko estaba muy destrozada después de tanta conmoción. El trauma había reprogramado sus reacciones, el afecto ahora se mezclaba con impulsos extraños y sensoriales. Sintiendo el calor de la piel de Orla, Liko actuó instintivamente como un Pokémon que busca consuelo y marca territorio al mismo tiempo. Se acercó al cuello de Orla lamiéndolo y mordiéndolo ligeramente, un comportamiento errático de alguien que había perdido parte del sentido de cómo interactúan los humanos. Volumen 28. La prueba de la realidad. Orla sintió que el corazón le latía con fuerza. El comportamiento de Liko era errático, una mezcla de afecto e instinto animal que la dejaba sin aliento. El calor en su cuello y el ligero mordisco la dejaron en un estado de shock sensorial. Orla, dice Liko que estás. La frase murió en su garganta, interrumpida por el repentino movimiento de la chica. Liko no usó palabras para responder. En un impulso desesperado por anclarse a la realidad, Liko besó profundamente los labios de Orla. No fue un beso cualquiera, fue un acto de supervivencia. Orla sintió su lengua salvaje rozando la suya con fiereza, un contacto intenso que buscaba calor y vida. Para Liko, el gusto y el tacto eran lo único que Spinel no había podido distorsionar por completo. Intentaba sentir si Orla era real, si ese cuerpo cálido y ese olor a grasa y mar no eran solo otra cruel trampa de los experimentos psíquicos que había sufrido. Orla, con las mejillas ardiendo y el cuerpo tembloroso, cerró los ojos. Se dio cuenta de que Liko estaba perdida en un laberinto de dolor donde el amor y la agresión se habían convertido en el mismo lenguaje. La ferocidad de Liko era el grito de alguien que había olvidado lo que era ser amado y ahora intentaba devorar la poca bondad que había encontrado para asegurarse de no desaparecer. Liko apretó los hombros de Orla, clavándose las uñas ligeramente en la tela de su chaqueta, mientras el beso se convertía en el lamento silencioso de un alma que necesitaba ser rescatada de sí misma con urgencia. Volumen 29. El abismo entre nosotras. El silencio volvió a dominar el puerto abandonado, roto solo por el pesado sonido de sus respiraciones. Liko se apartó lentamente y un fino hilo de saliva se desprendió entre sus labios y los de Orla, un rastro físico de la desesperada intensidad de ese momento. Orla, sin aliento, miró a la chica con una mezcla de preocupación, conmoción y profunda tristeza. El calor del beso aún le quemaba los labios, pero la frialdad en la mirada de Liko era lo que más la asustaba. Orla, dice Liko, regresa a la Alabu valiente, suplicó, extendiendo su mano temblorosa. Maali puede cuidarte. Fried, Roy, Dad, todos te extrañan muchísimo. Podemos arreglar esto, te lo prometo. Liko escuchó los nombres. Por un segundo la imagen de la cocina del barco, las bátalas amistosas en cubierta y la risa de Roy resonaron en su mente como el sueño de una vida que pertenecía a otra persona. Liko cerró los ojos, y los recuerdos de los taclas de voltios ascendentes brillaron como brasas moribundas en su pecho.
Recordó el calor humano, la seguridad y luego recordó la sangre en sus manos, el helicóptero que se desplomaba y las esferas fuertes. No puedo. Las palabras de Likou sobre las torturas aún resonaban como gritos en las paredes del cobertizo. Orla, sintiendo el peso de ese dolor, sujetó el rostro de la niña con manos temblorosas y con toda la fuerza que le quedaba en el corazón, dejó escapar la verdad. Orla dice te amo. No era solo el amor de una compañera de viaje, era un amor que prometía protección contra todo el mal que Likou había sufrido. Likou dejó de temblar por un instante. Miró a Orla a los ojos, procesando la declaración a través de la niebla de su mente destrozada. Un pensamiento extraño y lúcido cruzó su conciencia, la necesidad de comprender quién era esa mujer que tenía antes y ahora, en la etapa adulta de sus vidas. Likou dice tienes 18 años, ¿verdad? La pregunta sonó fría, pero cargada de una oscura curiosidad, como si estuviera midiendo la distancia entre la infancia que le habían robado y la madurez de Orla. Sin esperar una respuesta verbal, la necesidad de demostrar la realidad regresó con toda su fuerza. Likou la besó profundamente en los labios otra vez. Esta vez sin vacilación. Fue un beso que traía el sabor de los fideos ramen baratos, la brisa marina y una ansia de existencia que solo conocen quienes han estado al borde de la muerte. Orla sintió su lengua rozando la suya, un movimiento exploratorio e intenso que parecía querer drenar toda su fuerza en el vacío de Likou. El contacto fue eléctrico y doloroso, Orla podía sentir la respiración errática de Likou contra su piel, un recordatorio constante de que a pesar de todas las cicatrices y la sangre, el corazón de la chica aún latía con una ferocidad salvaje. No puedo volver atrás, Orla, susurró Likou, con la voz cargada de una tristeza definitiva. Soy un objetivo. Si subo a ese barco, los exploradores reducirán a cenizas el Breiba Alab solo para atraparme. Ahora soy la muerte. Orla abrazó a Likou por los hombros, sus ojos brillando con una resolución que ni siquiera la propia Likou esperaba. Ya no le importaban las reglas ni la seguridad de la liga. Entonces tómame, dijo Orla con voz firme. Úsame. Haz lo que quieras conmigo. Soy mecánica, Likou. Puedo arreglar tus armas, cuidar de tus Pokémon, ser tu refugio. Pero no me pidas que te deje sola en este infierno otra vez. Likou permaneció en silencio con los ojos abiertos por la sorpresa. Esperaba que Orla intentara convencerla de volver a ser la Likou buena, pero Orla aceptaba a la justiciera. Orla, murmuró Likou, impactada por la completa rendición de la mujer ante ella. En respuesta, Orla esbozó una sonrisa tierna y traviesa, un atisbo de esa Orla segura de sí misma que Likou siempre había admirado, pero ahora con un toque de peligro. Era la sonrisa de alguien dispuesta a convertirse en una forajida por amor. Necesitas un mecánico, ¿verdad? Orla ladeó la cabeza, desafiando la lógica de Likou. Capítulo 16. El telar del cambio. La tormenta exterior había amainado hasta convertirse en una llovizna persistente, pero el aire dentro de la pequeña cabaña abandonada a las afueras de la academia seguía denso. Los únicos sonidos eran la lluvia sobre el techo de hojalata y el movimiento rítmico de una aguja perforando tilas resistentes. Sentada en una caja de madera, bajo la luz parpadeante de una vela, Likou trabajaba en absoluto silencio. La construcción de la armadura. Likou no solo remendaba ropa, estaba creando un uniforme para la persona en la que se había convertido en la cima de aquel acantilado. Usó retazos de tilas oscuras, cuero reforzado y partes de su vieja capa, pero todo se transformaba. El suave azul de su vida anterior estaba siendo reemplazado por tonos grises y negros intensos. Sus Pokémon la observaban como guardianes silenciosos. Meowscarada afilaba sus garras en un rincón, con la mirada fija en la determinación de su entrenadora. Armarouge permanecía cerca de la puerta, el calor de su armadura mantenía el ambiente seco y era la única fuente de calor de la chica. Aterene flotaba cerca de la mesa, sus dedos psíquicos ayudaban ocasionalmente a sujetar la tela para que Likou pudiera dar puntadas más firmes y precisas. Terápagos descansaba en el regazo de Likou, observando el brillo de la aguja con sabiduría ancestral. El fin de la inocencia. Likou cortó un hilo con los dientes, un gesto brusco que demostraba su prisa por dejar atrás el pasado. Cosió un compartimento interior oculto, diseñado específicamente para proteger el colgante de Terápagos, asegurándose de que siempre estuviera cerca de su corazón, pero fuera de la vista de todos. Ya no quería la apariencia de una estudiante. Quería algo que inspirase respeto, algo que le dijera al mundo que ya no era una presa. Capítulo 17. La justiciera bajo la lluvia. La noche siguiente cayó sobre Paldea con una espesa niebla, y la seguridad de la academia parecía un concepto lejano. Orla y Maali estaban lejos del campus principal, escondidas en una escuela abandonada a las afueras de la ciudad. Intentaban rastrear la señal del orbe Tera de Likou, sin saber que lo había destruido.
La señal desapareció cerca del acantilado. Orla susurró Maali, sosteniendo una linterna temblorosa. Tengo un mal presentimiento. La emboscada. El silencio de la escuela fue roto por el rugido de los Moutars. Un grupo de motociclistas forajidos, conocidos por robar Pokémon a los entrenadores perdidos, rodeaba el edificio. Vaya, dos mujeres solas en un lugar como este, preguntó el líder de los motociclistas, bajando de su motocicleta, haciendo girar una Pokéball. Entreguen los suministros médicos y las herramientas, y quizás las dejemos ir. Orla apretó la llave inglesa y Maali se preparó para liberar a sus Pokémon, pero los superaban en número. Los bandidos avanzaron y entonces el sonido de los Moutars se detuvo. El silencio de la muerte. Uno a uno los gritos de los motociclistas afuera se fueron apagando. No hubo explosiones ni bátalas ruidosas. Solo se oía el sonido de algo cortando el aire y el golpe sordo de cuerpos cayendo al suelo. ¿Qué pasa?, preguntó Orla paralizada. El silencio que siguió fue absoluto. Segundos después una silueta saltó del tejado y aterrizó con ligereza felina en la barandilla del balcón, exactamente como una sombra proyectada por la tormenta. La revelación. Bajo la luz de un rayo, la figura se reveló. Vestía un traje azul oscuro con detalles verdes, una capa rasgada que parecía alas y una máscara negra con forma de estrella que ocultaba por completo su identidad. La figura sostenía una Pokéball en una postura de combate perfecta. ¿Estás bien?, preguntó la voz baja, firme y sin ninguna emoción superficial. Maali y Orla retrocedieron un paso, con los ojos muy abiertos. Tardaron unos segundos en notar los ojos azules tras la máscara y el colgante oculto bajo el atuendo. Liko, exclamó Maali con la voz entrecortada. ¿Eres tú? ¿Qué te pasó? ¿Qué les hiciste a esos hombres? Liko no respondió de inmediato. Simplemente guardó la Pokéball y miró fijamente la oscuridad donde los bandidos yacían derrotados por su Meowscarada y Aterene. El mundo ha cambiado desde anoche, dijo Liko, saltando de la barandilla al suelo, moviéndose con peligrosa confianza. Dije que no dejaría que nadie más saliera lastimado. Cumplí mi palabra. Orla y Maali intercambiaron una mirada de puro terror y admiración. Esta ya no era la chica que necesitaba protección. Esta era la persona con la que los criminales de Paldea temerían encontrarse en la oscuridad.